Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con el videoprograma de las duelo y las pérdidas emocionales. En este caso vamos a hablar de las pérdidas emocionales. Y la pregunta que os comparto es la siguiente. ¿Estamos preparados para hacer frente a una pérdida? Lo cierto es que en nuestra sociedad recibimos más educación sobre primeros auxilios que sobre la muerte, las rupturas y otras pérdidas emocionales. Cuando éramos niños, buscábamos la atención de nuestros padres. En la escuela nos importaba sacar buenas calificaciones, porque así obteníamos la aprobación de los demás. Tratamos de ser atractivos para que nuestros compañeros nos acepten. Esta forma de aprender cómo adquirir objetos y atención se extendió a nuestra vida adulta. La industria publicitaria entiende esta necesidad y las campañas de publicidad se centran en presentar la adquisición de objetos como una forma de encontrar la felicidad y satisfacción. Hemos aprendido mucho sobre cómo adquirir cosas, pero hay muy poca información de valor sobre qué hacer cuando las perdemos. Y perder es inevitable, porque la vida es un cambio. El universo está cambiando inexorablemente. La vida es impermanente. Todo cambia, todo evoluciona, todo fluye. Todos hemos hecho frente a una serie de pérdidas en nuestras vidas, ¿no? Y quizás nuestra forma de afrontarlas no ha sido muy fructífera. El paso más importante ahora es crear hábitos o creencias positivas de cómo hacer para ayudarnos a hacer frente a una pérdida. Es importante identificar las ideas que no funcionan, que no nos funcionan, y reemplazarlas por otras que sí son efectivas, para luego poner en práctica estas nuevas ideas y crear nuevos hábitos. Y cada hábito crea un destino. Vamos ahora a abordar qué posiciones erróneas existen ante las pérdidas. ¿Qué mitos o creencias erróneas sobre las pérdidas y cómo hacer frente a ellas? Se puede resumir en estas siguientes posiciones. Primero, reemplaza lo que has perdido. Después, otra posición errónea sería sufrir solo. Es decir, esta máxima que dice, si ríes, todos reirán contigo, pero si lloras, lloras solo. Es una creencia. Y es común creer que hay que hacer frente a las penas pues de forma estoica y que debemos estar solos. Igualmente errónea es la conclusión que se deriva de esta siguiente creencia. Si yo necesito estar solo, entonces tú también lo necesitas. Por lo tanto, cuando un amigo sufre una pérdida, con frecuencia decimos frases como, por ejemplo, déjalo solo, o
necesita estar solo. Es otra posición errónea ante la pérdida. La siguiente es date tiempo. Hay un tópico que dice que el tiempo sana todas las heridas. La terrible verdad es que el tiempo en sí mismo no hace nada por sí solo. O sea, no hace nada en sí. Si, por ejemplo, nos rompemos un hueso, este debe ser colocado adecuadamente para que pueda sanarse, ya que el tiempo por sí mismo no curaría ese hueso. Asimismo, el corazón emocional roto también debe ser tratado adecuadamente cuando sufre una pérdida. Lo importante en todo ello es la actitud, con C, y lo que hagamos durante todo ese tiempo. Y una última posición errónea sería mantenerse ocupado. O sea, ¿y qué se logra con mantenernos ocupados? Pues nos distrae. Simplemente nos ayuda a pasar el momento, nos ayuda a pasar el día. Pero el dolor no se soluciona. Tan solo se camufla, se oculta. Bien, ahora la pregunta que abordamos sería la siguiente. ¿Cómo reaccionan los demás cuando sufrimos nosotros una pérdida? Bueno, es muy sano y natural tratar de contar con el apoyo de quienes nos rodean. De cualquier manera, a veces nos encontramos que nuestros amigos y conocidos no nos pueden ayudar mucho. A pesar de tener buenas intenciones, a menudo dicen cosas que parecen no ser muy apropiadas para el momento en el que nos hallamos. Como por ejemplo, sé cómo te sientes. Aunque este comentario esté lleno de buenas intenciones, muchas veces reaccionamos negativamente ante este tipo de comentarios, que realmente son inoportunos. Lo cierto es que nadie sabe cómo nos sentimos realmente ante esa pérdida emocional. Cada relación es única, cada persona es un mundo, cada persona es distinta, es única. La segunda reacción sería rechazo de las emociones negativas. En nuestra sociedad hemos aprendido que expresar nuestra tristeza y emoción negativa no es aceptable, no lo es. Por eso, a veces es fácil y frecuente escuchar frases como contrólate, tranquilízate, no puedes venirte abajo, mantén las apariencias, haz de tripas corazón. Y por último, la intelectualización. Sufrir una pérdida está más relacionado con el corazón que con la mente, que con el cerebro realmente. Todos los intentos que se hacen de aliviar el dolor por métodos intelectuales, o sea, de forma racional, son ineficaces, porque realmente no es el instrumento más adecuado para solucionar este tipo de circunstancias. Sería tan ineficaz como tratar de pintar una pared con un martillo, por ejemplo. Esto no significa que sea erróneo utilizar nuestra mente, pero no debemos olvidar el mundo emocional. Uno de los privilegios de la especie humana es poder expresar nuestras emociones. Sin embargo, nuestra sociedad no parece valorar dicha habilidad. Nuestra dependencia del intelecto a costa de las emociones ha alcanzado grandes proporciones en nuestro mundo actual. Lo cierto
es que la muerte y las pérdidas son algo muy común en nuestras vidas. Es algo que ocurre en cada momento, en cada segundo de nuestras vidas. Si las estadísticas son correctas, sufrimos una pérdida emocional muy importante, pues cada 9 o 12 años. Eso es según las estadísticas. Pero la mayoría de las frases que normalmente se dicen a los amigos y familiares, cuando ocurre una pérdida, suelen ser inútiles, aunque sean bien intencionadas. Son frases que suelen apelar al intelecto y no a la emoción. O dar consejos que son difíciles de digerir en ese momento. Por ejemplo, no te sientas mal, no llores, no te preocupes, encontrarás a alguien más, da gracias de lo que tuviste tanto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro punto de cómo reaccionan los demás cuando sufrimos una pérdida sería cambiar de tema. Quienes sufren desean y necesitan ser escuchadas, eso es lo más importante, y no aconsejados. Una cosa es escuchar a la otra persona que está sufriendo esa pérdida y otra bien distinta es simplemente aconsejar. En ocasiones, nuestros amigos nos escuchan durante un tiempo y después cambian de tema pensando que así nos ayudan a distraernos y a recuperarnos. Craso error. Ahora vamos a comentar qué pasos puedo dar hacia esa recuperación, emocional. Pues es importante revisar dos áreas. La primera es que existen 3 palabras que nos ayudarán a iniciar el proceso de recuperación. La primera palabra es diferente, la segunda mejor y la tercera abundante o más abundante. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué debería haber sido diferente, mejor o más abundante? ¿Qué debería haber sido diferente, mejor o más abundante? Esta pregunta nos puede ayudar a encontrar a aquellos aspectos que quedan pendientes en esa relación y que son los que nos impiden recuperarnos totalmente. Es decir, tratar de encontrar el origen de esa emoción que nos causa ese daño por esa pérdida emocional. Y la segunda área sería la pregunta, ¿quién es el responsable de lo sucedido? Después de examinar la creencia errónea de que otras personas o acontecimientos son responsables de nuestras emociones, frases como me saca de quicio, me has arruinado la vida, son ejemplos de la falta de responsabilidad de uno mismo, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Esta actitud es normalmente aprendida en la infancia, en la que quizás hemos escuchado de nuestros padres diciendo frases como me haces tan feliz o me siento tan orgulloso de ti. Como resultado, el niño acaba pensando que él puede provocar emociones en sus padres y por consecuencia piensa lo siguiente: si puedo hacer que mis padres se sientan de cierta manera, ellos también pueden hacerme sentir así. Y ya de adultos, mucha gente le echa la culpa al gobierno, al Estado, de que arruina sus vidas, o que su jefe es el causante de su infelicidad. Es
darle el poder al presidente de turno, pensando que nos puede dar la felicidad, cuando es todo lo contrario. Tenemos que empoderarnos nosotros mismos y empezar a descubrir y encontrar nuestro propio poder interior, porque ese es el único camino auténtico para poder ayudarnos a nosotros mismos y para poder sentirnos satisfechos sin depender del exterior. Es decir, todo se reduce a la idea de que los demás nos sacan de quicio, que la culpa es de los demás, que la culpa es del exterior. Nosotros no tenemos la culpa, es el exterior. Pues no. Nos convertimos en expertos en examinar a otros, en juzgar a otros por cualquier cosa, en lugar de examinarnos e hacer una introspección a nosotros mismos, para nosotros mismos. Nos han educado en la creencia de que somos víctimas de los hechos y de que no tenemos ningún poder de respuesta sobre ello. No se trata de hacernos culpables de todo lo sucedido, pero sí de asumir nuestra propia responsabilidad. Probemos a asumir, aunque tan solo sea el 1% de nuestra responsabilidad, de lo que está pendiente en esa relación por la que todavía sufrimos. De la misma forma que una llave pequeña puede abrir una puerta grande, quizás el aceptar ese 1% de esa responsabilidad, nos pueda abrir nuestro corazón y la mente para iniciar un verdadero proceso de recuperación. Y la pregunta siguiente sería, ¿qué es una falsa recuperación? ¿Qué es esa falsa recuperación? Bueno, la sociedad muchas veces nos enseña a actuar como si nos hubiéramos recuperado. Es decir, pasa por alto, pues, lo que sentimos, nuestras emociones, lo pasa por alto. Da igual, da por hecho que todo está bien. Es decir, estoy bien, solemos responder muchas veces, a pesar de que realmente nos sentimos mal. Ponemos buena cara para disimular por el bien de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros allegados. Pero es importante que nos preguntemos cuántas veces hemos actuado y fingido estar bien, cuando en realidad seguíamos sufriendo. ¿Por qué? Porque todos buscamos aprobación de los demás. Deseamos ser considerados inteligentes. Deseamos ser considerados inteligentes. Maduros y de carácter íntegro. Muchas veces algunas personas que parecen ser las más maduras tienen aspecto, o sea, tienen buen aspecto, ¿no? Se expresan y tratan de convencernos de que se sienten bien. Cuando conocemos a alguien que acaba de sufrir una pérdida y le preguntamos ¿cómo está?, la respuesta es siempre la misma: estoy bien. Esto simplemente nos distrae y distrae a los demás, mientras que el dolor sigue por dentro. Es como cerrar una cicatriz sobre una herida aún no curada, dejando la enfermedad en el cuerpo. Lo cierto es que es prácticamente imposible superar una pérdida causada por una muerte, por un divorcio o cualquier otra pérdida emocional sin contemplar la totalidad de la relación. Es decir, sin caer en la idealización de esa relación ni en el
embelecimiento o crítica constante, pues ninguna de las dos actitudes contempla la relación en su totalidad. Puede que llegue un momento en la vida en el que muchas personas sientan que no les queda energía para seguir adelante. En estos casos, conviene revisar qué penas emocionales no han sido totalmente resueltas. Una pérdida no superada consume inmensa energía. Una pérdida no superada nos separa de nosotros mismos. La persona puede caer en estado de pasividad y ver la vida como algo que tiene que ser soportado. Quizás, debido a una serie de pérdidas emocionales que no fueron resueltas adecuadamente, a través de los años, un día uno se despierte ante la realidad de que su vida no es simplemente lo que se esperaba. En ocasiones nos valemos de formas de escape temporales para pasar el día y ocultar nuestra verdadera tristeza, nuestro verdadero estado emocional. Por ejemplo, las drogas, la comida, nuevas relaciones, el trabajo, etc. Son elementos con los que podemos obtener beneficios a corto plazo. Pero es una mera ilusión, una mera fantasía, porque no profundizan en la raíz del problema. Por ejemplo, también podemos identificar formas de escape temporal, como por ejemplo también el enfado, el ejercicio, las compras, el trabajo intenso, etc. Con esto finalizo este bloque de duelo y pérdidas emocionales. Antes de despedirnos, recordar mi canal de YouTube, lo podéis buscar, lo podéis encontrar en poner Emil Monor Munay Prohibo, que también es el nombre de mi Facebook. Mi correo electrónico es emilio@energiatranspersonal.com. Y nada más. Deciros que nada es casualidad, todo es causalidad. Un abrazo y muchas bendiciones. Mi canal de YouTube lo podéis buscar, lo podéis encontrar en poner Emil Monor Munay Prohibo, que también es el nombre de mi Facebook. Mi correo electrónico es emilio@energiatranspersonal.com. Y nada más. Deciros que nada es casualidad, todo es causalidad. Un abrazo y muchas bendiciones.